Leo su palabra en el nombre glorioso de Jesús. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario que nacer de nuevo. El viento sopla de todo de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que los que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio, sino he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Bendito es su nombre. Pueden estar cómodos, hermanos, y que la palabra de Dios sea exaltada en nuestros corazones. Aquí la Biblia nos habla de un acontecimiento. Nicodemo era un principal, es un hombre que conocía de la ley mosaica. Voy a pedirles que presten atención, por favor. Conocía de la ley mosaica, conocía de los mandamientos. Era un hombre que quiso saber acerca de Jesús. Él viene a Jesús de noche. Estaba interesado por saber más de Jesús. Pero el Señor le dice que si no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Él se queda sorprendido con esto. Se queda sorprendido cuando él le dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo es posible esto? Pero el Señor le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Es decir, hermanos, que no solamente es que usted se bautizó, no solamente es que usted está sirviendo, sino que nosotros debemos de preocuparnos por ser criaturas para la gloria del Señor, vivir conforme a la voluntad del Señor. El nacimiento de nuevo es que usted y yo tenemos que parecernos a nuestro Señor. Tenemos que hacer las obras de nuestro Señor. Ese es el nacimiento de nuevo. No solamente es que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos, sino que debemos de andar conforme a la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Nicodemo. Nicodemo dice que era un maestro, ¿cierto? Un principal, un hombre que conocía de la palabra. No somos salvos por ser pastores, no somos salvos por ser predicadores,
No somos salvos por cantar en la alabanza, por tocar el piano. No somos salvos por eso. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Cuántos sabemos esto? Que para entrar al reino de los cielos, el bautismo es necesario. Es necesario que todo aquel que en él crea pacte con Dios a través de las aguas bautismales. Pero no es que solamente usted se bautizó y ya tiene asegurada la salvación. No, mi hermano. Nos toca vivir para el Señor. Nos toca despojarnos de esta carne. Nos toca dejar de satisfacer la carne, porque hay ocasiones, hermano, que la persona quiere seguir a Cristo, pero quiere vivir en el deleite de la carne. Quiere vivir en los pleitos, quiere vivir en las contiendas, quiere vivir en la mentira, quiere vivir en la fornicación, quiere vivir en el adulterio, quiere vivir para su propio deseo. Y dice, ay, que yo soy cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristiano significa alguien que vive para Cristo, que ya no vive para sus deseos, que ya ha dejado de vivir para el mundo, para vivir para Cristo. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos queremos vivir para el Señor? ¿Cuántos queremos vivir para Cristo? ¿Cuántos queremos abandonar? Alabado sea Dios. Abandonar ese viejo hombre. Es necesario, iglesia, es necesario que abandonemos ese viejo hombre, que ya no gobierne el viejo hombre, que ya no nos gobierne la carne. Entonces, cuando ya la carne no gobierna tu vida, cuando ya la carne no dirige nuestra vida, ahí hay una nueva criatura, ahí hay una hija de Dios, ahí hay un hijo de Dios. Cuando ya la carne no lo dirige, cuando ya la carne no lo conduce. Y ahí hay un hombre espiritual, hay una mujer espiritual, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. Y los hijos de Dios no es que no van a andar conforme anda la carne. Tenemos que andar para satisfacer el fruto del espíritu. Pero si todavía usted o yo practicamos las cosas que practicábamos cuando estábamos en tiniebla, entonces quiere decir que no hay una nueva criatura, que el viejo hombre se ha levantado, que el viejo hombre sigue gobernando, el hombre que peleaba, el hombre que reclamaba, el hombre que insultaba, el hombre que no perdonaba, el hombre que andaba en mentiras, el hombre que andaba en engaños. Cuando ese no se ha abandonado a eso, no hay un nacimiento de nuevo. Pero aquí el Señor le dice a Nicodemo, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto, ¿qué? Testificamos. De lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Y no recibimos nuestro testimonio. Es decir, hoy, ¿por qué hablamos de esto? Porque hemos entendido que si no guardamos esto, no pasamos de estas paredes. Si no guardamos el interesarnos por ser una nueva criatura y por vivir en vida nueva, entonces no vamos a ir al cielo. Pero si nos preocupamos por ser una nueva criatura, si nos preocupamos por vivir para Cristo, por vivir en vida, por andar en vida nueva, entonces vamos a alcanzar ir al reino de los cielos. Andar en vida nueva, gloria a Dios. En esa nueva vida debemos de interesarnos por agradar a Dios, por andar en justicia, por hacer los frutos del Espíritu, porque el Espíritu tiene su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, verdad, benignidad. Pero la carne tiene sus obras, que son todos los malos deseos. Y ahí es donde tenemos que mirar, porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo. A la carne le va a dar deseos, la carne va a sentir ira, la carne va a sentir enojo, la carne va a sentir disgusto, la carne va a sentir atracción. Pero cuando nosotros vivimos para Cristo, así la carne pida, así la carne quiera saciarse,
Ya nosotros no estamos para alimentar esa carne. Y cuando usted no alimenta esa carne se duele. Cuando usted le da ira, porque no es que lo malo es dejarte dirigir por la ira. Porque tú en esta humanidad vas a sentir ira, vas a sentir malos deseos, malos pensamientos, pero la Biblia dice que los que somos de Cristo o los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Han crucificado la carne, es decir, no le dan libertad. No es que no te dé un mal deseo, es que no estamos para vivir para esos deseos. No es que ya no le guste o no sienta atracción o no sienta tentación. Es que ya no estoy para vivir, para satisfacer tentaciones. Es que ya no estamos para satisfacer deseos. Porque hemos dicho, el día que pactamos con Jesucristo, dijimos, yo ya no voy a vivir para mí. Cuando yo vivía para mí, yo bailaba, yo tomaba, yo engañé, yo mentía, yo andaba con una y otra, pero cuando me comprometí a vivir para Cristo, lo que no me conviene delante de Dios, yo lo aparto, yo no le doy lugar. Entonces allí se ve que ha nacido una nueva criatura, que hay alguien que está viviendo en vida nueva, porque el que robaba ya no roba, porque el que engañaba ya no engaña, porque el que fornicaba ya no fornica, porque el que era problemático ahora es un hombre, es una mujer de paz. Entonces demuestra que hay una nueva criatura. ¿Cuántos queremos seguir viviendo como una nueva criatura? ¿Cuántos queremos andar en vida nueva? Gloria a Dios. Hoy Cristo quiere, iglesia, que usted y yo vivamos en vida nueva, que no nos devolvamos para atrás, que no nos regresemos para atrás. Este varón Nicodemo era un maestro, era un hombre que conocía de la ley de Moisés, conocía de la palabra, pero le faltaba algo, porque Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Es decir, si no empiezas a guardar ese mandamiento, a cambiar las obras, a cambiar nuestras acciones, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora, el libro de Efesios nos habla de que hay cristianos o que hay creyentes que se quedan viciados. Hay creyentes que quizás dejaron el alcohol, otros que dejaron las drogas, otros que quizás dejaron el chisme, pero se han quedado con una cosita. Entonces vamos a ver ahí el libro de Efesios, porque hay que tener claro que es ser espiritual. Espiritual es aquel que guarda el mandamiento de Dios. Ese es el espiritual, porque usted puede temblar en cada oración, puede llorar, que ya no le queden lágrimas en los ojos, pero si usted se levanta a hacer lo que no conviene, no es ningún espiritual, está violando el mandamiento del Señor. Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, para la gloria del Señor. Efesios 4, 17, dice así, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con evidencia toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios.
Entonces miremos, aquí nos empieza el cuento. Antes vivíamos para agradarnos a nosotros. Si el tipo se quería tomar su par de cerveza y embriagarse, se embriagaba. Si la hermana quería tener uno o dos novios, los tenía. Pero ya cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a obtener el conocimiento del Señor, dice que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué los gentiles andan en la vanidad de su mente? Gentiles son aquellos que no conocen de Dios o no obedecen de Dios. Es decir, que nosotros que ya tenemos el conocimiento de Dios, ya no estamos para andar como andan los otros gentiles. Ya usted que es un cristiano, ya usted que es una cristiana, debe tener un comportamiento diferente, debemos de tener unas acciones diferentes, debemos de tener un procedimiento diferente. Entonces es aquel que es nueva criatura, es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que tiene una vida con Cristo, es aquel que está viviendo para honra y gloria y alabanza de Dios. ¿Cuándo le alabamos al Señor? Gloria a su nombre. A veces estos temas no son tan sabrosos como cuando decimos, es que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a sacar adelante, el Señor te va a ayudar. Pero yo quiero decirte algo: si tú y yo no guardamos esta palabra, no podemos pasar al reino de Dios, no podemos entrar ni llegar ni siquiera a la puerta. Entonces esto es tan importante como cuando decimos, es que Dios te va a bendecir, porque qué bendición tan grande es que nosotros podamos entrar en esa puerta angosta, que podamos entrar al reino de los cielos, que podamos un día estar cara a cara con aquel que nos ha librado, con aquel que nos ha llamado, con aquel que nos ha salvado. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos andar como los que andan en la vanidad de su mente. El mundo o los mundanos, hoy algunos no tienen el conocimiento de Dios, pero tú y yo sí. Tú y yo conocemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que lo desagrada. Por eso ya no andéis como andan los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe qué es algo entenebrecido? Que ignoran lo de Dios, que no están conducidos por el Espíritu de Dios, que están conducidos por sus deseos, por sus pasiones y por las fuerzas del mal. Entonces, al tener el entendimiento entenebrecido, hacen lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero qué tristeza es que hoy, a este tiempo, con el conocimiento que usted tiene, con el conocimiento que yo tengo, con el conocimiento que tenga la iglesia, de pronto es que el hermano, la hermana, esté practicando cosas que no son agradables a Dios, que son del mundo o que son contrarios a lo que hacemos los santos, que ande en la perversidad de su mente y de su carne. Por eso dice, teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ajeno. Es decir, que no se está dando a ese Dios que se entregó, a ese Dios que conoció, sino que se está dando a lo que antes vivía o a lo que viven los gentiles, los mundanos. Por eso cuando habla de la nueva vida en Cristo, empieza a hablar de que antes estas personas que viven para ellos, que viven para su deseo, que viven para su gusto, son personas que no están interesados en agradar al Señor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, vea, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay personas que hoy ignoran la palabra de Dios, pero hay otros que por su duro corazón, por la dureza de su corazón, hoy no obedecen a Dios. Hay personas que pueden estar evangelizadas, que pueden estar doctrinadas, pero hay dureza. No, si sigo a Dios,
Ya no puedo vivir con esta mujer, ya no puedo vivir con este hombre. Si sigo a Dios ya no puedo beber. Si sigo a Dios ya no puedo bailar. Si sigo a Dios ya no puedo pelear. Si sigo a Dios no me puedo dejar de nadie. Entonces su corazón, al no querer soltarse de esas prácticas, se endurece, y como Dios no le ruega a nadie, porque Él es Dios, somos nosotros los hombres, los seres humanos que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nadie, pero Dios es tan bueno, hermano, que nos ofrece su perdón, su misericordia, su restauración, porque Dios quiere salvarlo a usted y a mí, quiere librar a la humanidad de la condenación, pero está diciéndole a la iglesia, no solamente es que usted se bautizó, no solamente es que usted venga a un culto, no solamente es que usted traiga una ofrenda, la mejor ofrenda es un corazón dispuesto para que Dios habite, para que Dios repose, para que Dios obre ahí, para que Dios viva ahí. Si eres espiritual, significa que tú eres un espíritu con Dios, que Dios habita en ti, que tú vives para Dios. Y no sé cuántos en esta hora anhelamos vivir para Cristo, anhelamos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Queremos ser morada del Dios Altísimo, queremos ser morada del Dios Todopoderoso, queremos ser morada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Pero para ser morada del Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser morada de Dios, hay que estar en una constante batalla. Hay que batallar contra el mal pensamiento. Hay que batallar contra los malos deseos. Hay que batallar contra la concupiscencia de los ojos. Hay que batallar contra la mundanalidad de hoy en día. Porque si ayer el diablo tenía su astucia para atraer a la gente, hoy mucho más. Hoy en la calle, si usted va en la calle, la gente es semidesnuda. Pero usted que quiere guardarse para Cristo, a veces tiene que sacar sus ojos de una parte. Los malos deseos a todos nos llegan. Hablaba con una persona en una ocasión y me decía, pastor, es que vea, yo tengo esta lucha, yo tengo esta prueba. Pero yo le hablaba, el Señor lo puede ayudar, el Señor lo puede socorrer. Decía, no, es que pastor, usted porque no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Le digo, sí, también nosotros tenemos que luchar contra la carne. También nosotros tenemos que luchar contra el diablo, contra el pecado. Porque no crea que es que porque uno es pastor, a uno no le llegan pruebas y lucha. Al contrario, a uno le llegan unas más grandes que ustedes. Y es donde uno también tiene que meter y agarrarse de la mano de Dios. Entonces uno les habla de lo que conoce, de lo que sabe. El hermano tiene una lucha, tiene una prueba. Uno lo aconseja para que venza en la mano del Señor. Y lo menos que hacen es buscar del Señor. Estoy desanimado, hermano. Vamos a ayunar, vamos a orarle al Señor. No aparece ni ayunar, ni orar, ni nada. Entonces, ¿dónde va a fortalecerse el Espíritu de Dios? Sino en la presencia de Dios. La única forma de usted vencer es que usted se llene del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, sigo. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Que Dios nos guarde. Dice, los cuales, mire, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esto es importantísimo, iglesia. Cuando un cristiano pierde la sensibilidad a lo de Dios, es peor que un mundano. Porque ya le da lo mismo si peca o no peca, si habla verdad o habla mentira. Quizás a veces el mundano dice, no, oye, eso no está bien, porque sabe que hay un Dios, así lo está obedeciendo. Pero cuando usted ya conoce de la palabra y pierde la sensibilidad, se revuelca en el pecado sin ningún remordimiento. Eso es perder la sensibilidad. Ha perdido la sensibilidad a lo de Dios. No está interesado por salvación. Está interesado, está siendo una persona religiosamente. Pero sabe algo, Dios al que se humilla lo puede levantar. Dios al que viene a él con un corazón arrepentido, Dios puede obrar.
Entonces, cuando hoy hablamos de la nueva vida en Cristo, si usted realmente quiere tener una vida en Cristo, si yo quiero tener una vida en Cristo, debo de pedirle a Dios mucho y someterme. A veces me va a costar lágrimas, a veces me va a costar noches de no dormir, porque en vez de dormir hay que orar para no dejarnos vencer del mal pensamiento, de la tentación. Pero Dios siempre terminará dando la victoria. Gloria a Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando el hombre pierde la sensibilidad, cuando el cristiano pierde el interés por santificarse, por hacer lo que es bueno, por hacer lo que es agradable, entonces empieza a cometer hechos que antes ni aún cometía, porque pierde la sensibilidad, se desinteresa. ¿Cómo pierde una persona la sensibilidad a lo de Dios? Primeramente, después de conocer, deja de interesarse. No ora, no lee, si viene a los cultos no presta atención, si se congregó bien, si no se congregó le da lo mismo. Empieza a perder la sensibilidad por lo de Dios. Y al perderlo la importancia por lo de Dios, pues la carne empieza a fortalecerse. La carne empieza a sentir las atracciones que antes sentía, los deseos que antes sentía. Y así el hombre tenga el conocimiento, pues termina siendo dirigido por la carne, porque perdió la sensibilidad. Porque el cristiano que peca no es porque no conozca que pecar está mal, sino porque se deja llevar por el deseo. Pero cuando ya usted tiene una nueva vida en Cristo, cuando tiene la vida en Cristo, entonces ya no se va a dejar arrastrar por estas pasiones. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, más nosotros, ¿cuáles nosotros? Nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, dice, no habemos aprendido así a Cristo, si hemos sido por Cristo enseñado. Aquí no es que es por el pastor o por la iglesia, si hemos sido por Cristo enseñado, no hemos aprendido a qué. Estamos aquí, o aquí salimos, aquí en la iglesia, y allá vamos a salir a los puños. Estamos aquí en la iglesia, ya vamos a salir a ver pornografía. Estamos aquí en la iglesia, ya vamos a salir a fornicar. Estamos aquí en la iglesia, ya vamos a salir a adulterar. Estamos aquí en la iglesia, ya vamos a salir a chismear. Estamos aquí en la iglesia, ya vamos a salir a mentir. No habemos aprendido así a Cristo. Si en verdad ha sido usted enseñado por Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, gloria a Dios. Usted se puede bautizar, usted puede ayunar todos los días, que es necesario. Usted puede que no se pierda culto, que se vista ataviadamente. Pero si usted y yo nos preocupamos por tener una nueva vida para Cristo, es que esto no se trata simplemente de una religión. Si usted no trata de vivir una nueva vida para Cristo, no pasa nada con usted. Porque el pastor no le da la entrada al cielo. Si usted le traiga todo el sueldo al pastor, el pastor no le va a dar la entrada al cielo. La iglesia no le... estas paredes no le van a dar la entrada al cielo. Ningún ministro lo puede meter allá al cielo. Solamente su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Y a mí me da tristeza a veces en las congregaciones, porque no hablo solamente de acá. Hay hermanos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y en vez de avanzar, parece que hubieran llegado ayer. El que llega de último, a veces se le ve más espiritualidad o se le ve más propósito. Entonces, hermanos, no nos descuidemos. Nicodemo, siendo un maestro en esa condición, no podía heredar el reino de Dios. Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije por tercera vez,
te es necesario nacer de nuevo. Muchos se conforman con tocar la batería, con tocar el piano, con tocar la guacharaca, con predicar o con hacer alguna obra. Debemos de preocuparnos por vivir en vida nueva, en vivir, ser una nueva criatura, en vivir para Cristo Jesús. Así como usted invierte tiempo, invertimos en ropa, invertimos en la casa, invertimos en el carro, yo debo de invertir para mi salvación. Debo de invertir tiempo para buscar la presencia de Dios, para tener una intimidad con Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es alguien que está viciado? Alabado sea Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es decir, hermanos, que usted y yo no podemos seguir en Cristo y tener los vicios de antes. El vicio de estar mintiendo, el vicio de estar haciendo lo que no conviene, el vicio de ser deshonestos, el vicio de ser irresponsable, que está viciado. Una vez que sabe que es un vicio, algo que lo conlleva, que lo destruye. Aquí, los vicios espirituales. Aquí está hablando de alguien que nos ha soltado el pecado. Hay personas que sueltan una parte, pero se quedan con otra. Si hoy usted se siente que está viciado en algún tipo de pecado, pídale a Dios que lo liberte. Dígale, Señor, ya no quiero estar viciado en la pornografía. Ya no quiero estar viciado en el adulterio. Ya no quiero estar viciado, Señor, en la concupiscencia de los ojos. No quiero estar viciado en la mentira. No quiero estar viciado en el odio, en el resentimiento, conforme a los deseos de la carne. Es decir, que eso era en la carne. Más revestido en el espíritu de vuestra mente, creado según ¿quién? Dios. Revestido en el espíritu de vuestra mente, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que a mi mente pueden llegar muchos pensamientos malos, pero cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, no le voy a permitir al diablo que haga un altar en mi vida. No le voy a permitir al diablo que me conduzca. Voy a rechazar toda obra del diablo. Mi mente no es que usted no puede evitar que un pensamiento llegue, pero sí puede evitar hacerlo. Rechazo lo que no me agrada a Dios. Rechazo lo que no es de Dios. Rechazo los malos deseos que no son conforme a la voluntad de Dios. Ay, es que usted es una mujer muy atractiva, pero no es su esposa. Ay, por Jesucristo, quite sus ojos, quite su mirada, porque Cristo ya le dio una para que usted comparta y viva con ella. Es que usted es un tipo muy platudo y qué bueno andar con él, porque él le gasta. No, ese es el mujer que le dio Cristo. Reprenda al diablo, porque ahora usted debe andar en una vida nueva, porque entregó su vida a Cristo y ya tu vida no te pertenece. Ya no es para hacer lo que a ti te agrade, lo que agrada esta carne, sino lo que le agrada a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya no quieren renovarse, ya no quieren seguir viviendo para Cristo. Renovados en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que hurtaba no hurte más, el que mataba no mate más, el que era mentiroso no mienta más. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la única forma, hermanos. Si usted es cristiano o es cristiana, debemos de andar en vida nueva. Porque hay cristianos que Dios conoce sus obras de todos nosotros. Y el Señor dice, ay, mi hijito, mi hijita,
Entonces es muy importante, iglesia, que nosotros busquemos cada día cómo agradar al Señor, cómo agradar a Dios. Porque no de cualquier manera vamos a ir al cielo. Ser espiritual o ser nueva criatura, el espiritual no es el que más ora solamente o el que más lengua habla, el que más llora. Espirituales aquellos que guardan su palabra. Los amigos quieren acercarse a Dios en una bendición. Que usted se bautice es el primer paso para usted dar para su salvación. Bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Pero no es que usted se bautizó y ya se va a relajar, a hacer y a deshacer. No. Se bautiza y empieza a trabajar, a tener cuidado para cada día que su nueva vida en Cristo no se empañe, que usted no se devuelva para atrás, porque si usted se bautiza, está en Cristo y se revuelve a hacerlo del mundo, pues nada, es un mundano. Entonces debemos de tratar de procurar de mantener nuestra nueva vida en Cristo santa, pura, porque Dios busca hijos espirituales, como Él es espíritu. ¿Y cómo somos nosotros espirituales? A través del mandamiento de Dios. No es que el hermano anda aquí atravesando los muros, sino que a través del mandamiento de Dios se vuelve un hombre espiritual, porque guarda su palabra, porque guarda su consejo, porque guarda su mandamiento de Dios, porque no se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, sino que vive para Cristo. Es la forma de usted glorificar a Dios, estos miembros, alabado sea Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, despojados y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo crear o cómo despojarme del viejo hombre? Todos debemos de saber qué nos está haciendo la guerra y empezar a contrarrestarlo. Si es el celular que me está haciendo tropezar, lo voy a dejar a un lado. Si me acuesto a las 9, pues lo dejo en la sala, lo dejo en una parte y voy a tratar de acostarme para poder levantarme a orar, para poder levantarme a hacer lo que es de Dios. Si son las amistades que me están jalando, que me están quitando mucho tiempo, voy a tratar de compartir menos y enfocarme en lo de Dios. Si es el trabajo, voy a tratar, así sea el día domingo, de esforzarme por estar en la presencia de Dios y practicar lo que a Dios le agrada. Pero es necesario que haya un despojo del pecado, que haya un despojo de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre a veces se levanta y quiere dominarlo a uno. Pero esta lucha, hermano, es constante, pero de la mano del Señor venceremos. Alabado sea Cristo. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para usted crearse en la justicia y santidad de la verdad, le toca todos los días de su vida trabajar su comunión con Dios. Ay, es que me equivoqué en algo y decir esto me hace quizás perder un dinero. Que se pierda el dinero, pero que no se pierda mi vida. Ay, fulano, usted hizo esto. No, yo no hice eso, sabiendo que usted sí lo hizo. Por querer quedar bien delante de los hombres, pero queda como una chancla delante de Dios. Y como una pequeña mentira, después me cuadro con el Señor. Haciéndolo a propósito no se va a cuadrar. Entonces hay que tener un despojo para que usted pueda tener una vida nueva. Hay cristianos que no avanzan porque no se despojan del pecado, porque no se despojan de las malas prácticas. Pero para andar en vida nueva debemos de despojarnos de lo que no agrada. Los amigos que quieren dar ese paso de obediencia, no se es cristiano solamente por asistir a un culto, se es cristiano cuando se vive la palabra. Entonces cuando usted empieza a vivir la palabra, usted empieza a obedecer. Si era mentiroso, empieza a dejar de ser mentira. Si era iracundo, ya no empieza a pegarle a la gente ni a decirle malas palabras, sino que empieza a resolver sus cosas
conforme el orden de Dios, entonces usted empieza a renovarse y el Espíritu de Dios empieza a morar en usted. Pero a veces el cristiano está más frío que una paleta porque la obra de Dios dejó de practicarla. Entonces el Espíritu de Dios se va de él y es un poco vacío, porque Dios es Espíritu y va a habitar en este tabernáculo, en el que practica la palabra y en el que practica la justicia de Dios. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a entrar en oración y que Dios nos ayude, hermano, a despojarnos del pecado.